Pero entonces Juan comienza muy diferente. Genealogías era importante para una generación, era importante para un cierto pueblo, no importante para todos los demás. Y es probable que Juan se preguntara, ¿no hay manera de alcanzar a los no judíos de otra forma? ¿De contar la misma historia de Jesús de una forma que la entiendan ellos? Los griegos eran los mejores pensadores del mundo occidental. Todavía. Tenían que abandonar, bueno, ya no sé, porque también están quebrados económicamente. Pero tenían que abandonar, imagínense la pregunta tal vez de Juan, ¿tienen que abandonar su intelectualidad para pensar en términos judíos y después poder ahora sí comprender el evangelio? Tal vez no hay necesidad de pasarlos por todo ese proceso. Ahora te pregunto a ti, cristiano de esta época, ¿será que la forma en que estudiamos la Biblia hoy con las personas le ayude solamente a un segmento de la sociedad y no a otro? ¿Será que la forma en que enseñamos puede ser que para alguien que tiene un contexto religioso diga, tiene mucho sentido, yo quiero ser un discípulo de Jesús? Pero ¿será que para el que no conoce nada ni le importa el evangelio diga, no tiene sentido para mí? Yo no estoy diciendo que la Biblia no tenga sentido, sino más bien cómo la presentamos. Y ahí es nuestro desafío, donde cuando nos sentemos con alguien, más que decirle, esto es lo que tienes que creer, trata de ser como Juan. Trata de conectarte y decir, ¿quién eres tú? ¿Qué edad tienes tú? ¿En qué crees tú? Y de ahí ahora sí presentarle la palabra de Dios de la forma que la persona lo va a comprender. ¿No lo hizo eso Felipe cuando se presentó al carro de este hombre eunuco? ¿Se acuerdan en Hechos 8? ¿Cómo lo empezó al etíope? ¿Cómo lo empezó a evangelizar? Preguntando. ¿Qué le preguntó? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le dijo, pues ¿cómo voy a entender? No hay nadie que me lo explique. Y pum, se subió al carro, ¿no? Ahí había Coca-Cola, había todo en el carrito, porque fue un largo viaje hasta el punto en que el hombre dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, al final el Espíritu Santo te va a usar a ti y va a usar lo que tú sabes de la Escritura, pero lo que tenemos es, siempre pregunta a la gente para saber en dónde está la gente, qué creen las personas, qué necesitan. Juan hacía eso y me imagino que lo hacía para poder decidir por qué escribir de esta forma. Sabemos que el Espíritu Santo inspiró a Juan. ¿Cómo se le conoce a Juan? ¿Cómo lo conocemos en nuestro círculo? ¿El discípulo amado o el discípulo del amor también? Porque las cartas de Juan hablan mucho de ¿qué? De amor. Entonces, para evangelizar necesitamos amar. Y amar también significa comprender a las personas. Fíjate, ¿cómo comienza el Evangelio de Juan? Vamos a ver rápidamente. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabes que podemos pasarnos meses con este verso? La palabra verbo también se traduce como, no en el idioma original. ¿Quién lo sabe? Como palabra, pero la palabra griega es logos. Todo donde dice verbo es logos. El logos no era un pensamiento judío. El logos es un pensamiento griego. Los griegos tenían dos formas de ver la vida. Solo les voy a decir una. Una era el logos. Logos significa para un griego palabra o razón. Y eran conceptos que estaban muy familiarizados aquellos que tenían el pensamiento griego. Cuando observaban el universo, ¿sabes qué pensaban? ¿Quién lo creó? Algo, el logos, que tiene una razón tan prodigiosa, es algo tan hermoso que le dio orden a todo lo que hay en el universo. Cuando los judíos veían el universo, ¿a quién veían? A Dios, que Dios creó como el universo. ¿Usando qué? Su palabra. ¿Y sabes qué logos significa? Palabra o razón. Qué genialidad de Juan, lleno del Espíritu Santo,
conectar los dos mundos para presentar el evangelio. ¿Te das cuenta? Tres grandes enseñanzas de este solo verso. En el principio, el logos, o sea, la palabra, el verbo. ¿Y está hablando de quién? Ahora sí, de Jesús. Ya existía, ya estaba con Dios y era Dios. Entonces, quiero que nos vayamos con esto antes de ir a tomar la Santa Cena. En el principio, ¿qué otro libro de la Biblia comienza así? Génesis. ¿Te imaginas Juan conectando de nuevo estas dos grandes creencias, diciendo, ¿eres judío? Pues desde el principio, en el principio, ¿eres griego? El logos, lo que tú entiendes de cómo se creó el universo y quién es la fuerza detrás, estaba con Dios y ese logos era Dios. En pocas palabras, ¿a quién quiere presentar Juan, a toda la audiencia, judíos o no judíos? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y que creyeran en él como Dios y que él ya existía y por medio de él fue creado todo. Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿No están así muchas vidas hoy en día? Desordenadas y vacías. Hay muchas personas hoy que necesitan profundamente llenar sus vidas. Es por eso que vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, porque Dios hace de lo vacío y lo desordenado algo hermoso, así como creó el mundo. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios dijo, sea la luz y fue la luz.